Continuamos con el estudio y la lectura del libro Interpretando Apocalipsis que iniciamos en la sesión pasada con una introducción y continuamos con lo que, como mencioné anteriormente, tiene 5 partes y vamos a continuar hoy con la parte uno, que se titula en general Revelación es un asunto espiritual y tiene 4 partes principales, una relacionada con el conocimiento espiritual, otra con aspectos para sabiduría y entendimiento, otra que se llama niveles de revelación y creencias comunes cristianas versus las escrituras. Pero antes de continuar con esa lectura, solo quiero mencionar un par de cosas. Una es que si uno está tratando de buscar revelación para interpretar no solo el libro de Apocalipsis, pero las escrituras, de eso se trata todo este capítulo. Muchas personas quieren el sensacionalismo y las fechas y los versículos que son muy especiales en cuanto al fin y todas esas cosas, pero lo más importante no es eso. Y solamente quiero decir que para obtener revelación se necesita una relación personal con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y aparte de eso se necesita una disposición de corazón para oír lo que Él quiere que usted haga o lo que Él quiere que usted no haga y obedecer esa voz, puesto que Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Parte uno. Revelación, un asunto espiritual. 4 partes en esta sección. Acerca del conocimiento espiritual, no se trata de un asunto de inteligencia humana. Eh, Aspectos para la sabiduría y el entendimiento. Menciono algunas cosas que podrían ser cultivadas por el creyente que desea recibir revelación. También hablo acerca de los niveles de revelación, que eso significa que no todos los cristianos entenderán completamente todas las profecías y los tiempos del fin y las señales del fin y todos los detalles proféticos del libro de Apocalipsis, pero que el énfasis y lo más importante que se puede cultivar es la relación personal con el Padre y con el Hijo, teniendo un oído abierto para lo que Él nos pide que hagamos y nos levantamos y vamos y hacemos lo que Él dice. También el último de los 4 puntos es creencias comunes cristianas versus las escrituras y estaremos mencionando algunos puntos importantes, por ejemplo, acerca de los 7 años de gran tribulación que son sacados del libro de Daniel, capítulo 9, de donde se toma la suposición de que se está refiriendo a 7 años de gran tribulación. Pero aparte del hecho de que no existe ni un solo verso en la Biblia, incluyendo ese, en realidad no de ninguna manera está uniendo o diciendo que la gran tribulación es 7 años y no existe ningún otro verso en la Biblia para respaldar esa afirmación. Así que comencemos y vamos a leer acerca del tema el conocimiento espiritual. La sección de un asunto espiritual. Debemos reconocer que si estudiamos las escrituras, no podemos acercarnos a ellas desde una perspectiva simplemente académica o basada en razonamiento humano o inteligencia aún de la Biblia o teológica. Estudiar las escrituras es un asunto espiritual y requiere un acercamiento espiritual. Si lo hacemos de otra manera, definitivamente nos perderemos encontrar la verdad y terminaremos con pura información que no produce vida, sino vacío y sequía de espíritu, arriesgándonos a ser arrastrados y expuestos literalmente a demonios de engaño.
No importa si usamos las mejores reglas de interpretación o el libro más vendido en hermenéutica, si nos desconectamos de la dimensión espiritual donde se mueve Elohim, nuestro Dios, nos perderemos del conocimiento y entendimiento que viene de arriba. Dentro del contexto de la clase de ministerio que el apóstol Pablo procuraba, él escribe el contraste de nuestro acercamiento a las escrituras diciendo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Segunda de Corintios 3:6, Reina Valera 1960. Estaremos más adelante hablando de que un cristiano no puede vivir exclusivamente de versículos bíblicos sin la vida del espíritu. El siguiente punto se titula La Biblia sola no es la palabra de Dios. Yeshua y el Padre Eterno son vida en sí mismos. La vida en sí no está en la Biblia, no está en la pura letra de la Biblia, sino en el espíritu que fluye de la presencia de Dios, la presencia de Elohim. Desde esa perspectiva podemos decir sin temor que la Biblia en realidad no es la palabra de Dios como comúnmente se cree. El mismo diablo recita versos de la Biblia como leemos en Mateo 4. Si lo escrito es la palabra de Dios, ¿podemos entonces decir que de la boca sucia de Satanás salió la palabra de Dios? Por supuesto que no. El espíritu viviente que procede de la boca del Altísimo, creando vida cuando habla o cuando da su voz, eso es la palabra de Dios. No una repetición muerta de palabras escritas sin una sola gota del espíritu de vida. Para aquellos que entienden estos términos, la vida es el logos en rema, o dicho en otras palabras, es el logos proyectado o en movimiento, creando vida en su trayectoria. ¿Estoy menospreciando la importancia de las escrituras? De ninguna manera. Esa es una de las razones por las cuales he estudiado la Biblia por los últimos 30 años. Y también esa es una de las razones por las cuales he dedicado tiempo a escribir acerca de estas reglas de interpretación, basado estrictamente en los parámetros provistos en la misma Biblia. Por el contrario, lo que estoy diciendo es que el escudriñar las escrituras con un corazón limpio nos llevará a Él, quien es el propósito ultimado de escudriñar las escrituras. Las escrituras apuntan al Padre y al Hijo. Si estudiamos las escrituras con cualquier otro motivo, nos perderemos el propósito real del corazón del Padre. Yeshua, hablando con los grandes doctores de teología de su época, les dijo, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Juan 5 del 37 al 40, Reina Valera 1960. Aun cuando ellos estudiaban y conocían las escrituras, Él les dice, nunca habéis oído su voz, y también ni tenéis su palabra morando en vosotros. Eran expertos, entrenados desde niño en las escrituras, pero ese conocimiento de las escrituras no les impartía vida. Todos estaban muertos, tal y como Jesús les dijo. Sus estudios de las escrituras no los conducían a Él. Así que la Biblia no es en sí la palabra de Dios, ni tampoco una vana repetición de versículos.
Como veremos más adelante, por medio de una relación con Él, el Espíritu nos hará saber si Él quiere que proclamemos o declaremos alguna porción de las Escrituras hablada como la palabra de Dios en alguna circunstancia de nuestra vida en particular o en algún punto de nuestra caminata, dependiendo cuál sea su propósito y no nuestra aparente necesidad carnal. Así que el entendimiento y la sabiduría que nosotros anhelamos está basada en una relación con el Padre por medio del Hijo. Pero hay un ingrediente más que ya he mencionado anteriormente, y el cual es oír la voz del Padre o del Hijo y obedecerla. Esa relación crecerá hasta el punto en el cual no haremos nada por nuestra propia cuenta, sino solo aquello que sale de la boca del Padre. Si decimos que tenemos una relación con el Padre y con el Hijo, pero no oímos su voz, o peor aún, no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide, entonces esa llamada relación se convierte en falsa religiosidad. Nuestro corazón debe estar dispuesto, aún antes de entender. Este es un tema muy incomprendido porque por el otro lado, cristianos inmaduros con un corazón perverso y una imaginación muy fértil cometen muchas estupideces en el nombre de Jesús. Le llaman la voz del Espíritu a cualquier manifestación emocional sin una sola gota de discernimiento, ni un conocimiento básico de las Escrituras. Una cosa sí sé, si el corazón de alguien es verdadero, Él hará que esa persona escuche su voz. Él es Dios, Él sabrá cómo llegar a su corazón. Cuando se tiene una relación personal, moviéndose en la dirección correcta, con un corazón y un oído dispuestos, la influencia de su presencia desarrollará dentro del creyente una percepción para saber cuando Él está pidiendo que hagamos algo o que no lo hagamos. Eso no significa que a veces no nos equivoquemos, pero Él sabrá si el corazón es puro y le ayudará a aprender. Si desobedecemos su voz y nos volvemos testarudos, tenemos bastante escritura que nos muestra de una manera directa que Él causará situaciones adversas que nos producen dolor y sufrimiento, tocando en donde más nos duele, hasta que por el padecimiento aprendamos a obedecer su voz y hacer lo que Él nos pide. En el libro de Hebreos capítulo 5 verso 8 nos muestra que aún Yeshua mismo aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si nuestro maestro aprendió obediencia por medio del sufrimiento, ¿qué te hace pensar que en tu caso será diferente? Otro aspecto que debemos considerar en relación a personas que buscan la revelación es que usted será abandonado, usted quedará solo y habrá contradicción. Agregado al conocimiento de las Escrituras para pulir nuestra relación y para adquirir un balance en el oír su voz, sería ideal el tener algún anciano o líder o pastor sabio en el Señor que ayude a guiarnos. Alguien que busca la voluntad del Padre y no su interés propio. En mi caso y a través de los años, esta ha sido un área profundamente desilusionante. Alguien quien está verdaderamente interesado en proveer a sus discípulos las herramientas que necesita para traerle madurez y bienestar, guiando la persona a Yeshua y no a sí mismo, con un verdadero amor y no tratando de sacar ventaja de ellos chupando su dinero. Honestamente, eso sí que está difícil en nuestros días, porque tal como está escrito en Filipenses 2:21,
porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Yeshua el Mesías. Otro factor a considerar en relación al liderazgo es que a veces el pastor o ministro no tiene la revelación para entender nuestra sed por la verdad, porque su mente está programada a un sistema específico religioso de su denominación. Y puede ser que probablemente sin intención y obedeciendo a esa programación nos califique como profanos, como herejes o rebeldes. Otros se manifestarán abiertamente como enemigos de la verdad y le perseguirán usando alguno de los trucos tradicionales, como desacreditarlo en público delante de la congregación, porque tienen miedo, según su entender, que usted contamine a otros en el ministerio de ellos o en su pequeño reinito con sus ideas rebeldes. En muchos de los casos somos confrontados por la realidad de que en este camino estamos solos, hablando humanamente, y nuestra dependencia solo deberá estar apoyada en el Creador de los cielos y la tierra, en el nombre de Yeshua. Deseo que nuestro Señor y Salvador le guíe en este asunto para que usted pueda, como dice las Escrituras, salir de en medio de ella para no recibir sus plagas, como está escrito en Apocalipsis 18:4, Isaías 1:21, Isaías 48:20, Isaías 52:11, Jeremías 51:45, Jeremías 51:6, Jeremías 58, que también dice, salid de en medio de ella para que no reciba sus plagas, refiriéndose a una Babilonia o sistema religioso. El día vendrá cuando usted deberá sobrevivir su vida espiritual solo. Quizá alguno no comprenderá tal afirmación debido a tradición religiosa o ideas preconcebidas, porque las congregaciones están más contaminadas y engañadas por el sistema de la bestia sin ni siquiera saberlo. Si usted, por cansancio espiritual o psicológico o moral, continúa siguiendo el camino del Señor solo, será acusado usando escrituras como el verso en el libro de Hebreos, porque usted no se congrega, y tratarán de hacerlo sentir culpable. La matriz religiosa ha programado sus mentes para creer que es imposible ser cristiano sin congregarse en una de sus iglesias. Entendiendo profecía, le puedo decir que el día vendrá cuando no habrá congregaciones a las cuales asistir. Solo quedarán aquellas que se unan oficialmente a un sistema religioso ecuménico babilónico de la bestia. Si usted no le transmite a sus niños, especialmente pequeños, o no les inculca el tener una vida de invocación al Altísimo y su Hijo Yeshua, ciertamente serán tragados por el sistema de la bestia de Apocalipsis 13. Si se estudia con cuidado, encontramos que todos los profetas verdaderos sufrieron gran contradicción y soledad, siendo acosados por el mismo pueblo de Dios, y eso incluye a Yeshua el Mesías. Si en tu corazón deseas ser un elegido a la semejanza del Hijo y hacer la voluntad del Padre Eterno en tu vida, debes saber que de una manera u otra tus propios hermanos y familia te van a crucificar. Más tarde veremos por lo menos brevemente cómo la profecía contra Babilonia como una entidad religiosa se relaciona con la iglesia cristiana, y cómo la peor pesadilla para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento bajo los pies de Nabucodonosor será inminentemente repetido contra el pueblo de Dios de nuestra era. Usted escuchó bien. El pueblo de Dios será definitivamente juzgado con severidad
Y yo agregaría, entre comillas, primero, de acuerdo a lo profetizado por el apóstol Pedro en primera de Pedro 4:17, en donde de una forma categórica se afirma que el juicio comenzará por la casa de Dios. No habrá rapto que nos salve de ese juicio. ¿Podría usted decirme por qué, si la iglesia ya está en el cielo, para cuando la Babilonia religiosa falsa sea juzgada, la palabra profética dice a su pueblo salid de en medio de ella para que no recibáis sus plagas? Si ya está en el cielo, ¿por qué le está diciendo al pueblo de Dios que salga de ella? Entonces, ¿Babilonia está en el cielo? Por supuesto que no. Amado, no se engañe a sí mismo. También veremos superficialmente en relación a sufrir, cómo en realidad y de acuerdo a los principios de la Biblia, nosotros como su iglesia verdadera necesitamos desesperadamente una buena limpiada por medio de la inevitable gran tribulación, la cual, dicho sea de paso, no son 7 años. Todos los cristianos huimos constantemente a la idea del sufrimiento por el diseño social calculado del sistema de este mundo que inunda nuestras congregaciones. Y de cierta manera no los culpo porque a quién le gusta sufrir. Pero si como creyentes entendemos los caminos del Altísimo y cómo su propio Hijo amado también fue sujeto a sufrimiento para perfeccionar su obediencia, entonces deberíamos cultivar una actitud diferente hacia algo que de hecho nos ayudará a ser como Jesús de una manera plena. Pero yo sé que sin lugar a dudas, que aun si continuamos rechazando y evitando el sufrimiento en cualquiera de sus formas, eso no cambia el hecho de que juicio con gran sufrimiento del Altísimo en contra de su pueblo está a las puertas. Y ciertamente no escaparemos. La Biblia es innegablemente clara. Si no hay dolores de parto, no hay nacimiento del Hijo. Amados, para poder comprender los propósitos eternos de Elohim en Yeshua, en la plenitud de revelación, debemos tener un corazón dispuesto y reconocer que la sabiduría, la revelación y el verdadero conocimiento que viene de arriba solo provienen de la influencia de su presencia y conforme a su voluntad.